16 de agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Reinaldo Zambrano, el abogado de Carlos Pareja Llanucelli, el exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. Vamos a hablar sobre la entrega a la justicia voluntaria sin condiciones de Carlos Pareja Llanucelli. Hasta el momento solo sirve para que cumpla la condena impuesta, cumple los requisitos de ley para acogerse a los beneficios de la cooperación eficaz. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. La repotenciada refinería de Esmeraldas declarada ya en estado crítico por el gobierno y además el pedido de renuncia y juicio político al vicepresidente Jorge Glass por 63 asambleístas. Hoy también en nuestros estudios estará Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Hablaremos sobre la proforma presupuestaria 2017 y el plan cuatrianual 2017-2021. Se ajustan a lo que ordena la Constitución, también el Código de Planificación y Finanzas sobre déficit fiscal y endeudamiento. Lo revisamos. El gobierno anunció que la repotenciada refinería de Esmeraldas se paralizará por al menos 45 días. Su estado es crítico, según advirtieron, después de los trabajos que costaron más de 2.200 millones de dólares al país. Aunque no dijo nombres, el presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a los encargados de la repotenciación sinvergüenzas que se han llevado la patria. 1 año y 8 meses después, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anuncia que en la refinería las cosas no están bien. La situación de la refinería es crítica, yo la describo como crítica. Hemos tenido algunas paras por problemas en ciertas áreas de la refinería, áreas que inclusive fueron parte del proceso de repotenciación. Y entonces el presidente Lenín Moreno se fue hasta ese lugar para observar qué es lo que estaba pasando en esa obra emblemática del anterior gobierno, en donde se invirtieron 2.200 millones de dólares. Lo menos que ha habido es una enorme irresponsabilidad. Generalmente soy de rostro amable y sonriente, pero hay cosas que definitivamente le borran la sonrisa de la cara. El jefe de Estado se lamentó que pese a los recursos invertidos, la refinería se encuentre en un estado deplorable, al punto que se va a tener que paralizar para reparaciones. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Sin embargo, es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes. No es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La multimillonaria inversión en la repotenciación de la refinería es el núcleo de la red de corrupción de Petroecuador que investiga la justicia. Y no solo que hubo contratos a dedo y sobreprecios constatados ya por Contraloría, sino que además esos 2.000 millones de dólares no repotenciaron la refinería. La paciencia tiene un límite para los seres humanos. ¿Será que para los ovejunos no hay límites? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanucelli, quien se encontraba prófugo y sentenciado a 5 años de prisión por cohecho con procesos en su contra por peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se entregó voluntariamente a la justicia para cooperar con el esclarecimiento de los ilícitos cometidos en Petroecuador. Está con nosotros Reinaldo Zambrano, procurador judicial de Carlos Pareja Llanucelli. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Carlos Pareja Llanucelli debe formalizar un acuerdo de cooperación con la justicia con el fiscal general Carlos Bacamancheno. De acuerdo al Código Integral Penal, debe ser en los procesos que aún se encuentran inconclusos. ¿Cuáles son esos procesos? Existen 12 informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Además, todos los procesos están abiertos porque en el proceso de cohecho todavía la sentencia no está ejecutoriada. Existe un proceso de enriquecimiento ilícito ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que igual está pendiente la audiencia de juzgamiento.
Existe otro proceso de delincuencia organizada que también está pendiente de juzgamiento. Por lo tanto, en todos esos procesos, además de ejercer el derecho de defensa, puede prosperar un pedido de cooperación eficaz o atenuante trascendental. En los procesos que Carlos Pareja ya fue sentenciado, ¿de qué fue acusado? ¿Cuáles fueron los ilícitos cometidos? ¿Tenían que ver con contratos para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Por contratos específicos no. Existe una única sentencia que es la sentencia por cohecho, en la que están involucrados varios funcionarios de Petroecuador, así como algunos contratistas. Pero no es por unos contratos específicos, no existe ningún proceso en el que haya sentencia. Según el Código Integral Penal, artículo 45, es atenuante colaborar eficazmente en la investigación de la infracción. Artículo 46, a la persona procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes, se le impondrá 1/3 de la pena siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. Y según el artículo 47, son circunstancias agravantes de la infracción, numeral 19, aprovechar su condición de servidor público para el cometimiento de un delito. Está claro entonces que Carlos Pareja debe reconocer su culpa, aportar pruebas y que como funcionario público no podría acogerse al premio de la cooperación eficaz. ¿En qué basa entonces su pedido si dice que es inocente y está excluido por su condición de funcionario público? ¿O serían sus familiares los que pueden acogerse a la cooperación eficaz? A ver, doctor Pinargote, primero aclaremos las instituciones jurídicas de las que estamos hablando. El artículo 491, 492 y 493 del Código Orgánico Integral Penal establece la figura de la cooperación eficaz. Lo que usted acaba de leer habla acerca de las atenuantes y del atenuante trascendental. Tenemos que darnos cuenta desde ese punto de vista que son instituciones totalmente distintas, por las cuales existen diferentes beneficios para la persona que se acoja a las mismas. De esta forma, cuando usted habla de que existe una circunstancia agravante, la misma dice claramente cuando no sea constitutiva o modificatoria de la infracción. Cuando estamos hablando de delitos de peculado, cohecho, concusión, uno de los elementos fundamentales del tipo es que el sujeto activo es calificado, y calificado por su cargo, porque no puede ser nadie más penado si no es funcionario público cuando realiza cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. De esta forma, no aplica lo que usted manifiesta en el último artículo cuando se habla del atenuante trascendental. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de un proceso de cooperación eficaz, hablamos de una institución jurídica a través de la cual la persona que se someta a este proceso debe brindar información, suministrar bienes, documentos o información que luego pueda ser verificada por la Fiscalía para poder establecer la existencia de hechos delictivos y de sus responsables. De esta forma, el cooperador ayuda a la justicia para que no existan hechos que queden en la impunidad y personas que no sean sancionadas si son penalmente responsables. Cabe recalcar, doctor Pinargote, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al señor Carlos Pareja Llanuselli únicamente se le ha condenado en un solo delito. Nosotros no decimos que el ingeniero Pareja no se va a declarar responsable de otras infracciones, pero eso es parte de la cooperación eficaz y nosotros no podemos revelar dentro de nuestra vista. De acuerdo a lo que usted dice, y según el artículo 493 del Código Integral Penal sobre la concesión de beneficios de la cooperación eficaz, en casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, el fiscal solicitará al juez una pena no menor al 10% del mínimo de la pena fijada para la infracción contra la persona procesada que colaboró eficazmente. Es decir, que si se da esta cooperación eficaz, si el fiscal acepta en efecto la cooperación eficaz, podría Carlos Pareja obtener una rebaja de hasta el 90% del tiempo de su pena. Eso es lo que establece por principio de garantismo el Código Orgánico Integral Penal en la institución de la cooperación eficaz. Ahora, hay otra cosa. El presidente de la República anunció al país que Carlos Pareja Llanuselli se entregó voluntariamente. El presidente de la Asamblea lo acompañó en un vuelo privado desde Miami. Carlos Pareja afirma que su entrega es incondicional y el fiscal no ha acordado la cooperación eficaz.
Entonces, ¿cuál es la situación jurídica de Carlos Pareja al momento? Si no hay cooperación eficaz, ¿es la de un sentenciado que cumple condena nada más? La situación jurídica del ingeniero Carlos Pareja Llanusilli es de una persona que ha venido a dar la cara a la justicia, que yo recuerde es la única persona que luego de ser condenada y ha fugado del país ha retornado para cumplir su condena y colaborar con la justicia. De esta forma, al momento, como fue desde un inicio sin condiciones la entrega del ingeniero Carlos Pareja Llanusilli, él mismo está afrontando los procesos en su contra y tiene que ejercer su derecho de defensa. Nosotros hemos presentado un pedido formal de cooperación eficaz a la Fiscalía General del Estado. La misma se encuentra en análisis. Esperemos que en esta semana tengamos una respuesta favorable o desfavorable. En el caso de ser desfavorable, lamentablemente, toda la información que posee el ingeniero Carlos Pareja Llanusilli no será de conocimiento de la Fiscalía y obviamente eso será un error que no permitirá la investigación eficaz dentro de todo este sistema que se está investigando. Porque equivaldría, digamos, a que el propio fiscal obstruya la investigación, lo cual seguramente no va a ocurrir. Pero por otro lado, las penas son acumulativas. Entonces, en este caso, la cooperación eficaz se referiría a todo el conjunto de procesos, a todas las penas para obtener la rebaja. Hay que establecer caso por caso. Caso por caso tendremos que ir analizando con la Fiscalía si se acepta el pedido de cooperación eficaz y cómo la misma se ejecutará en el tiempo con las delaciones que se vayan realizando por parte del procesado. Reinaldo Zambrano, Procurador Judicial de Carlos Pareja Llanusilli, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará en nuestros estudios Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. El ministro de Hidrocarburos declaró en estado crítico la repotenciada refinería de Esmeraldas, en la que se invirtió más de 2.000 millones de dólares. Y además, la oposición pide ahora un juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Lo vamos a conversar. Quédese en nuestra sintonía. Todo proceso de cambio significa un surgir, un hacerse, un devenir, y esto solo es imaginable en el tiempo. Lo dijo Karl Menger, economista y periodista austriaco. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, qué gusto. Buenos días. Ayer legisladores oficialistas en el CAL no dieron paso a que se reactive un posible juicio político contra el vicepresidente. ¿Ustedes van a insistir en una nueva solicitud de juicio político? Yo creo que el planteamiento resume lo que hemos venido diciendo desde la campaña. Había la necesidad de limpiar al país de corrupción, lo dijimos durante la campaña, y en estos días lo que se está demostrando es que todo lo que habíamos dicho durante la campaña era verdad. Lo que habíamos planteado es un juicio al vicepresidente de la República, un juicio político que al ser archivado por el Consejo de Administración de la Legislatura nos dio paso para que busquemos una alternativa constitucional que requería la insistencia. Eso es lo que hemos hecho de acuerdo a la Ley de Control de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo a su artículo 54. Sin embargo, el día de ayer, los bloques de la oposición, y hay que hacer un reconocimiento a la apertura democrática que tienen todos los bloques de la oposición, se han planteado la necesidad de ir hacia un nuevo juicio político de tal manera que podamos limpiar la corrupción de este país comenzando por la cabeza. Y esa es la diferencia, es decir, que ayer el anuncio lo hicieron con 63 asambleístas de oposición. Primero, ¿está fundamentado en qué? Digo, para que mañana no les digan que no cumplen con los requisitos nuevamente, es decir, hay consenso también en esos 63 asambleístas sobre los mecanismos, las causas para hacer que prospere en la Asamblea un proceso de fiscalización. Sí, y hay todos los elementos suficientes como para hacer este próximo juicio político en donde intervendrán todas las fuerzas de la oposición y más todavía. Pero el verdadero problema subyace en que toda la institucionalidad del Ecuador ha fallado en la protección del país frente a los casos de corrupción. Falló el control político, la Asamblea durante todos estos 10 años no ha tenido capacidad de control político. Falló el control social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social simplemente ha servido para nombrar
nombrar a los miembros del correísmo en los altos cargos, no ha servido como controlador social, es más, se ha dedicado a premiar con reelecciones a funcionarios que después terminaron llamados en casos de corrupción. Un país que ha tenido un contralor metido en casos de corrupción, un fiscal señalado en casos de corrupción, lo que nos dice es que llegamos a un momento en donde los delincuentes se sienten seguros y no hay nada más peligroso para un país que un delincuente que se siente seguro de que no va a ser juzgado. Nunca nadie ha robado tanto durante tanto tiempo sin que le pase absolutamente nada. Eso es precisamente lo que nosotros desde la oposición estamos intentando seguir el mandato de los ciudadanos que se pronunciaron en días anteriores, cientos de ciudadanos en un manifiesto público que plantean la renuncia del vicepresidente. La renuncia del vicepresidente no es viable porque en este momento tenemos un vicepresidente sin funciones y sin vergüenza. Lo grave en esto sería entonces que nosotros desde la Asamblea podamos procesar jurídicamente, de acuerdo a la Constitución, el caso del vicepresidente. Antes de ir a eso, sobre el caso del vicepresidente, en efecto, el diagnóstico está claro sobre lo que ha ocurrido en los últimos años con los órganos de control. La diferencia es qué y cómo van a hacer al respecto, qué es lo que van a hacer al respecto y en quienes insisten en la posibilidad de un juicio político fundamentado en qué, porque hay artículos, el artículo 129 de la Constitución que ponen las causales, hay requisitos que se tienen que cumplir y que por ende, para que el CAL pueda dar paso, para que llegue a la Corte, para que luego vuelva a una comisión de fiscalización después, para que la Asamblea pueda tratarlo en el Pleno, hay que cumplir todos estos procedimientos, para que no haya razones, por no decir pretextos, de que el CAL no pueda dar paso a ello. Es importante que haya consensos dentro de la oposición sobre cuáles serán las causales, cuáles van a ser los motivos. Sobre eso, ¿ya han conversado? Y los consensos existen, y las causales existen, y las causas existen. El asunto para nosotros no es solamente tener los casos, porque podemos hablar de los pozos petroleros entregados a los amigos y familiares, podemos hablar de los casos de concusión existentes en el país, podemos hablar de las sentencias que existen en el extranjero para poder iniciar un nuevo juicio político. El problema no está ahí, Stephanie. El problema es que toda la institucionalidad del Ecuador falló. Y como toda la institucionalidad del Ecuador falló, lo que se requiere es una reforma de la institucionalidad que tiene que venir o por una consulta popular o por una asamblea constituyente, lo cual tendrá que ser discutido no solamente por las fuerzas políticas, sino también por los ciudadanos. Pero en lo que viene desde ahora, nuestro lado, también han pedido los asambleístas de oposición que se llame, por ejemplo, a comparecer al fiscal general, a la Comisión de Justicia y Fiscalización, y eso en busca de información, que en qué medida puede contribuir al juicio que buscan ahora contra el vicepresidente. Bueno, es que parte de los problemas que se tiene, Stephanie, es que el fiscal no termina de dar muestras claras de estar persiguiendo la corrupción, si es posiblemente uno de los funcionarios que está haciendo el papel más ridículo en este momento. Los casos de corrupción, las grabaciones, las transcripciones y los videos no se conocen porque la Fiscalía ecuatoriana los presente a la sociedad. Se conocen porque periodistas los presentan desde los Estados Unidos, los presentan desde Panamá o los presentan desde el Brasil. En tal sentido, parecería que la presencia de Carlos Pareja Llanuselli en el Ecuador habría incomodado a la Fiscalía ecuatoriana, porque en vez de alegrarse de que le ayuden a transparentar los procesos de corrupción del Ecuador, más bien parecen incomodarles. Yo creo que es necesario entonces plantearse que si bien puede venir el fiscal a la Asamblea a explicar qué es lo que ha pasado, también hay que decir que el proceso constitucional para deshacernos de las cabezas de la corrupción pasa por una aprobación de Alianza País. Si no es en el Consejo de Administración de la legislatura, en donde de 7 miembros, Alianza País tiene 5, luego tenemos que ir a la Corte Constitucional, en donde los 9 miembros han sido nombrados por Alianza País y responden a Alianza País, por un Consejo de Participación Ciudadana compuesto por gente de Alianza País, Consejo de Participación Ciudadana que también tiene que ir a un juicio político. Ahora, el presidente Moreno, hablando sobre algunas del contexto de lo que ha ocurrido en los últimos días, hablaba sobre la situación de la refinería de Esmeraldas, hablando de corrupción también, porque el presidente se refería a sinvergüenzas que se han robado la patria y decía, bueno, esa refinería, la situación es crítica, son 2.200 millones de dólares que se invirtió en la repotenciación, pero que están en estado deplorable. Al corazón de la refinería hay que pararla y 45 días
para repararlas y se pierde más o menos $1 millón por día de paralización. Sobre estos contratos, cuánto se gastaron, quiénes fueron los contratistas, quiénes se beneficiaron, los trabajos complementarios, etcétera, a ustedes les compete fiscalizar a quienes deben controlar el manejo de los recursos públicos, a los ministros de autoridades y además que cumplan la ley. Entonces, ¿qué plantean hacer sobre todas estas obras que le han costado miles de millones al país? Hay procesos de fiscalización que se tienen que hacer en la Asamblea, que son los procesos políticos, y hay procesos de verdad que tienen que perseguirse desde la Contraloría. Lo que nos han hecho creer durante todos estos años en que se robaron la plata es que eran casos aislados, y no es así. Era todo un régimen, toda una institucionalización que estuvo metida en casos de corrupción. Pero de estos casos de corrupción, además nos piden que les agradezcamos. Yo creo que llegamos a un momento en donde este terrible vacío de institucionalidad creado por una constitución hecha a la medida por Alianza País, lo que nos plantea es, dentro de Alianza País, ¿están dispuestos a luchar contra la corrupción o no? Para dar paso a un juicio político se requiere que la gente de Alianza País dé paso. Para dar paso al enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República se necesita las 2/3 partes de la Asamblea para que den paso a ese juicio penal. Por lo tanto, el camino que nosotros nos estamos planteando es una profunda reforma institucional en donde esperamos que haya gente de Alianza País que vote por el enjuiciamiento penal o por el enjuiciamiento político. Pero para hablar Stephanie, de esa yo creo que en el momento en que entramos... Para hablar de esta reforma constitucional, Stephanie, solo para no dejarlo pasar, para hablar de una reforma constitucional estamos hablando de algo que no es a un corto, sino a un mediano, a un largo plazo. Pero mientras tanto, con lo que pasa ahora, ya hemos visto que hay quienes están apoyando las decisiones de Lenín Moreno, que es más bien quien está diciendo que se llegue hasta el fondo del asunto en la lucha contra la corrupción. Entonces, más bien, eso es lo que se va a ver en la Asamblea, quiénes van a apoyar esas decisiones y quiénes no. Ese es precisamente el centro de lo que está pasando en este momento en la Asamblea Nacional. Las fuerzas de la oposición el día de ayer anuncian que se unen para presentar todos los elementos que sean necesarios para ir a un nuevo juicio político, no solamente contra el vicepresidente, sino contra todos los funcionarios que sea necesario perseguir, y anunciando adicionalmente que se requiere una reforma institucional. Esto plantea entonces que habemos asambleístas que estamos luchando en contra de la corrupción y hay asambleístas que están defendiendo la corrupción. La cuestión es saber ¿quiénes de Alianza País se van a quedar entre los que defienden la Constitución, defienden la legalidad y defienden el proceso de lucha contra la corrupción? Yo creo que es necesario en este momento, Stephanie, hablarles a quienes votaron por Alianza País. Y podemos entender que se hayan enamorado de un proceso y que podemos entender que se hayan enamorado de una oferta de campaña. Pero en la práctica es necesario que la gente también recapacite, porque resulta que a la vuelta de todo este tiempo, 10 años y medio de robos en este país, creo que han sido suficientes y merecen ser sancionados con todo el rigor de la ley. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. A usted. Tiempo de una pausa. Cuando regresemos estará Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. ¿Se ajusta el plan cuatrianual a los desajustes encontrados por el presidente de la República, Lenín Moreno, en déficit y endeudamiento? Lo vamos a revisar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El presidente de la República, Lenín Moreno, viene de anunciar preocupantes desajustes de cifras en endeudamiento público y déficit fiscal, así como la necesidad de reestructurar el servicio de la deuda y aplicar medidas de austeridad. Más que la proforma 2017, que se refiere a un ejercicio al que restan 4 meses, el plan cuatrianual es fundamental para ver qué le espera al país en el nuevo periodo presidencial. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Un gusto saludar con la ciudadanía y con usted. Igualmente. Según el artículo 120, numeral 12 de la Constitución, la Asamblea Nacional debe aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución. En el periodo que viene desde mayo en que asumieron funciones los nuevos asambleístas, el límite del endeudamiento establecido en el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas
dice que en ningún caso puede sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. La comisión ha constatado que ha sido rebasado el límite por el gobierno, tal como dijo el presidente de la República. En lo absoluto, Alfredo. Además que para tener una idea completa no solamente habría que citar ese artículo, sino también el artículo 135, si no estoy mal, del reglamento a esa ley, donde plantea cómo se debe registrar la deuda pública. Y la deuda pública que se publica mensualmente en los informes de deuda del Banco Central siempre han tenido todos los indicadores. Tanto así que me gustaría mostrar, por ejemplo, esta infografía que le pertenece a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y su fecha es de mayo. Y fijémonos cómo la propia Asociación de Bancos Privados del Ecuador ya tenía una información bastante completa de la deuda consolidada en alrededor del 27,7% del Producto Interno Bruto, la deuda agregada del 41,6% del Producto Interno Bruto, el desagregado de cuánto de esa deuda consolidada es externa, de cuáles son los atrasos con proveedores, cuáles son los organismos con los que se tiene deuda, los bonos y una evolución histórica de la deuda. Así que, Alfredo, tanto así que el presidente de la República evidentemente ha hecho el envío como lo dispone la ley y lo dispone el reglamento. Reglamento que es hecho por el propio Ejecutivo y una ley aprobada en los últimos años. Esto es registrar la deuda como una deuda consolidada. Recomendación que la sigue incluso siguiendo el Manual de Finanzas Públicas del propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, que según el criterio de la comisión y la proforma presentada, el límite de la deuda no ha sido rebasado. No, no ha sido rebasado. Tanto así que no podríamos aprobar sino la proforma enviada por el presidente de la República, perdón. Y más que sea el criterio de la comisión, le recuerdo a la ciudadanía, el informe nos acaba de llegar apenas ayer. Claro, lo hemos podido revisar, ya tenemos algunos datos. Una economía que vuelve a ser de mayor a los 100.000 millones de dólares, tiene estimado un crecimiento de 7.17%, digamos, 0,7, perdón, de crecimiento del PIB para la economía, un déficit del 4.7%, es decir, algunos indicadores que nos hablan de una economía que viene, como lo habíamos venido sosteniendo, en una perspectiva de crecimiento. Tanto así que determinados sectores, sean analistas o sean de oposición, han dicho que esta proforma podría estar inflada en su expectativa de ingresos. Pero lo cierto es que, según datos del Servicio de Rentas Internas, el mes anterior recaudamos más de 1.000 millones de dólares y la estimación que tienen ellos en esta proforma de crecer en la recaudación un poquito más de los 14.000 millones de dólares es una estimación que se podría prever. De hecho, mi criterio personal, no el de la comisión, es que el propio crecimiento que está fijado en el 0,7% del PIB, yo creo que podría ser un poco más alto, podríamos estar en 1,1% de crecimiento, dado que si tomamos el crecimiento del primer trimestre de este año, ya registró 2,4% de crecimiento de la economía. Así que me parece que, Alfredo, vamos a mirar qué es lo que tiene la proforma y emitir nuestro informe. Volviendo a la deuda, ayer los asambleístas de Alianza País decidieron o llamar al Contralor o enjuiciarlo políticamente al Contralor encargado Pablo Celi por haber dispuesto un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, debido a que consideran que se ha excedido en sus funciones porque el paquete de reformas constitucionales de 2015 cercenó la auditoría de gestión de las competencias de Contraloría. La Constitución en su artículo 289 además dispone que el Estado promoverá las instancias para que el Poder Ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. ¿La Asamblea promoverá esa auditoría del Poder Ciudadano al endeudamiento público o quedará deuda sin auditoría si es que al Contralor no se le permite hacer esa auditoría? En deuda pública hay que tener muchísimo cuidado, Alfredo, no solamente por lo que se diga dentro del país, sino cómo eso es repercutido fuera del país. Lo que ha preocupado ayer a los asambleístas son dos cosas. Número uno, que se hable de una deuda, de una auditoría a la deuda cuando esa auditoría ha sido ya hecha. Me parece que está auditado hasta el año 2015. En fuentes y usos, es decir, de dónde provinieron la deuda y hacia dónde se usó esa deuda.
La segunda cosa que preocupó, entonces, ¿esta por qué preocupa? Porque de alguna u otra manera usted es conocedor de leyes, Alfredo, y se dice que no debería auditarse 2 veces un mismo proceso. Pero ahí no está el problema, digamos. Al final, si esa auditoría ya se hizo y si esa auditoría fue positiva, es decir, no tuvo resultados negativos, qué bueno que se la vuelva a poder hacer. Pero evidentemente siguiendo los cánones regulares y explicándole a la ciudadanía de parte del Contralor por qué se quiere volver a auditar algo que ya fue auditado. La segunda cosa que preocupó es que se hable de una auditoría de gestión. Y recordemos que la última enmienda que se hizo a la Constitución se define con mayor claridad el rol de la Contraloría como un juez de cuentas, se le quita esa potestad de hacer auditoría de gestión, entonces llama evidentemente la atención. No se ha planteado todavía el inicio de un juicio político, Alfredo, lo que se ha dicho es que se le invitará a que comparezca a la Comisión de Fiscalización para que explique estas 2 inquietudes. Lo que amerite después es una cosa que solamente el proceso lo dirá. Entonces el asunto es que lo que él pretende auditar del 2012 al 2015 ya está auditado. Lo que podría auditar sería del 2015 al 2017 sin la gestión. Esa es la posición. Efectivamente. Ya. Efectivamente, porque lo que ha sido auditado ya no merita ser auditado. De parte de nosotros, además, toda la colaboración para que esa auditoría se pueda hacer. Pero insistiendo también, Alfredo, con cuidado dar el mensaje equivocado hacia afuera. Y esto es una cosa que debe cuidar el gobierno, debe cuidar la Asamblea Nacional y debe cuidar el propio Contralor. ¿Por qué? Porque usted y yo nos podemos entender y la gente que nos entiende, solamente este tema, Alfredo, porque usted y yo nos podemos entender. Pero si es que de afuera, en los mercados internacionales, se entiende una auditoría con veduría, algo así como las auditorías de jubileo, en realidad más bien va a afectar la posición que el Ecuador tiene en nuevo endeudamiento. Los gastos en salud, educación y seguridad son prioritarios, pero se los usa políticamente para defender todo el gasto permanente en personal, que en la proforma es de 9.192 millones de dólares, el 30% del presupuesto y aproximadamente el 60% de los impuestos. El exministro de Finanzas de la Revolución Ciudadana, Fausto Ortiz, señaló lo siguiente sobre los gastos en personal. Veamos. Digamos que de ahí seguramente el 70% de ese rubro, quizás hasta 75% de ese rubro, está en 4 sectores, ¿no? Educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía. Los más importantes sin duda son educación y salud, que yo creo que de esos 9.000 millones de dólares estarán representando algo así como un 30% del total. Al gobierno le corresponderá ver cómo evalúa si aquellos rubros son los adecuados y tendrá que ver dónde hacer el recorte. El gasto corriente y gasto personal es muy difícil hacer el recorte, pero alguna tarea tendrá que hacer el gobierno. A ver, es decir que apenas el 30% de los 9.000 millones es para educación y salud. Y el resto sería pues entonces una cuota clientelar de Alianza País, que en la bonanza pagó bonificaciones para jubilaciones anticipadas y para captar esas vacantes. O sea, ¿eso es lo que no se toca o sí se puede tocar o sí se va a tocar o en qué medida se puede tocar? En lo absoluto, Alfredo, y distingo en 2 la respuesta. En primer lugar, le corrijo a Fausto Ortiz, porque el 87% de ese monto de los 9.000 millones de dólares es un monto que se destina a pagar en el sector de salud, en el sector de educación, en el sector de seguridad, me refiero a Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Es decir, que la mayoría de ese monto está destinado al pago de los elementos que son fundamentales para garantizar derechos. Si no, tendríamos una constitución como la que tenemos, Alfredo, donde se garantizan los derechos de salud y universal de manera gratuita, donde evidentemente estamos hablando de una ciudadanía que busca tener mayores niveles de seguridad. Claro, la situación sería distinta. Discrepo yo plenamente con la forma en la que se ha analizado muchas veces el supuesto incremento en el sector público, el supuesto incremento de instituciones. Aquí mismo en este canal hace poco se hizo un reporte, pero no se dijo que hoy hay 69 instituciones menos que en el año 2006. No se dice, por ejemplo, que el incremento de personal ha sido fundamentalmente en áreas desatendidas, que antes no tenían ese personal. Antes teníamos una escuela unidocente, cuando esa escuela pasa a tener más maestros, que son los que necesita la ciudadanía, eso es lo que vamos a tener. Y finalmente ahora, digo que ejemplo, lo importante y lo que nosotros debemos hacer por mandato legal es verificar que se cumpla lo que está previsto en la ley. Por ejemplo, que no se supere el endeudamiento, que se cumpla la regla fiscal de que los ingresos permanentes financian gastos permanentes, que se asignen, que se den las preasignaciones constitucionales para salud, educación, gobiernos autónomos y educación superior, ciencia y tecnología. El presidente de la República también anunció medidas de austeridad que apenas representan unos 400
no tiene el sonido. A ver si me escucha. Ahí sí. Ya. Digo que el presidente de la República anunció medidas de austeridad que representan apenas unos 400 millones por año, es decir, el 4 por mil del Producto Interno Bruto y el 0,4% la necesidad de financiamiento. ¿Esa austeridad se compadece con la crisis? O sea, ¿no hay más austeridad que esa o es necesario profundizar en la austeridad? ¿Cuáles otros rubros podrían ser objeto de austeridad? Alfredo, yo soy partidario de otro enfoque respecto a cómo mirar la economía en este momento. Lo que usted tiene en este momento es una economía de 100.000 millones de dólares, con un presupuesto un poquito más allá de los 36.000 millones de dólares y con un déficit del 4,7%. Lo que debemos hacer es manejar ese déficit en la siguiente forma. Primero, que vaya disminuyendo sobre la base de las obras que se van terminando. Segundo, que se pueda dar un reperfilamiento de la deuda. Esto significa conseguir una deuda con más tiempo, ¿no es cierto?, y a menor costo. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero yo no soy partidario, Alfredo, de que debamos llevar una economía, digamos, a déficit cero o una economía que no piense en que la inversión pública es una inversión que debe hacer dos cosas: garantizar derechos y atraer inversión privada. Lo importante, como está previsto en la Constitución, es que haya armonía entre estos tres pilares de la economía: la privada, la pública y la popular y solidaria. Así que las medidas de austeridad siempre son un gesto político, más que su efectividad económica, siempre son un gesto político. Recordemos que el gobierno anterior hizo una disminución de 6 puntos del PIB, un poco más, de cerca de 6.500 millones de dólares. Recordemos que desde el año 2012 los salarios no suben en el sector público. Recordemos que al menos hubo 3 disminuciones de salarios al jerárquico superior. Así que esas son medidas que me parece van en la línea de lo que ya se había hecho y siempre son gestos importantes. Gracias, Pavel, por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre a ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.